Hola, somos Erika Cuña y Diana Ospino y juntas creamos Haz de Guía, un espacio que busca generar conexiones entre nuestras pasiones, el cine, la música y los libros, entrelazándolas a través de una temática común que nos guiará en cada temporada. Cada episodio estará dividido en 2 partes, una primera o un lado A con algunas pistas visuales y sonoras que permitirán aproximarnos a cada película con algunos elementos de análisis, y una segunda o un lado B pensado en aquellos que ya han visto la película, donde desarrollaremos con mayor profundidad y algunos spoilers estos elementos. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio. Esta es una frase muy conocida del escritor francés Albert Camus, que apunta al corazón mismo del dilema que acarrea atentar contra la propia vida. ¿Por qué alguien no querría seguir viviendo? ¿No es el instinto de supervivencia lo más básico y visceral? En esta primera temporada, acompáñanos a dialogar a través de las películas, la música y los libros en torno a la enfermedad mental, la depresión, el suicidio, temas que hoy por hoy siguen siendo tabú. El primer episodio se lo dedicamos a The Hours, Las Horas, dirigida por Stephen Daldry, estrenada en 2003. Esta película es una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre, escrita en 1998 por Michael Cunningham, en la que se cuenta un día en la vida de 3 mujeres, a primera vista muy diferentes, que viven en épocas distintas. En un conversatorio sobre su libro, Cunningham cuenta que su fuente de inspiración fue la 4ª novela de la escritora inglesa Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, que retrata los pensamientos que tiene, durante un día, una mujer de clase alta que realiza los preparativos para dar una fiesta en su casa esa noche. Cunningham imagina, por un lado, el proceso creativo de Virginia Woolf durante la escritura de esa historia, y por el otro, a una Mrs. Dalloway moderna, en apariencia independiente y liberada, que vive en Nueva York, muy alejada de lo que fueron las imposiciones sociales de la Inglaterra victoriana. Mientras Cunningham escribía estas 2 historias, creando un paralelo entre Woolf y esta Dalloway moderna, no podía dejar de pensar en su madre, pero no entendía por qué. ¿Qué tenía que ver un ama de casa de los 50 con estas 2 mujeres? De repente lo tuvo claro y vio que, por extraño que pareciera, podían compartir presiones y angustias similares. Era esa la historia que le iba a permitir entrelazar de manera más armoniosa las otras 2. En la adaptación cinematográfica de Daldry, una irreconocible Nicole Kidman, ganadora del Oscar por esta interpretación, encarna a Virginia Woolf en pleno proceso creativo en 1923. Julianne Moore interpreta a Laura Brown, una ama de casa en 1951 que prepara un pastel para el cumpleaños de su marido mientras lee el libro de Woolf. Y Meryl Streep es Clarissa Vaughan. Su nombre es una clara referencia a Clarissa Dalloway, la protagonista de la novela de Woolf, una exitosa editora en 2001, quien está inmersa en los preparativos de una reunión que va a hacer para celebrar a un amigo poeta. Mis consejos al momento de ver esta película son: fijarse en los paralelismos y sincronías entre las diferentes historias, unos evidentes, otros más sutiles, y la manera como Daldry busca generar esas conexiones de manera visual. Recomiendo también fijarse en cómo se va introduciendo el tema de la salud mental y la muerte en cada una de las líneas temporales. Tras la música encontramos a Philip Glass, considerado uno de los músicos estadounidenses más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, no solo en el mundo de la música académica contemporánea, sino también en otras escenas musicales como la electrónica, la música ambiental, la alternativa e incluso el pop. Aunque su música es descrita como minimalista, él prefiere alejarse de esa etiqueta y la describe como estructuras repetitivas. Ha compuesto óperas, música orquestal, piezas para piano, música para teatro y desde finales de los 60 comienza a componer para el cine. Lo más fascinante de Glass es su universo sonoro, pues está constituido por diversas fuentes. Obviamente tiene una formación clásica, estudió con Nadia Boulanger, maestra de maestros, cientos de destacados compositores y figuras de la música como Stravinsky, Copland, Piazzolla, Quincy Jones, Leonard Bernstein estudiaron con ella, que por cierto era una mujer muy estricta, apegada a los cánones de la música académica europea. Sin embargo, Glass también es un amante del jazz al que reconoce como una gran influencia. De joven disfrutaba ver en vivo figuras como Coltrane o Charlie Parker. Además estudió con Ravi Shankar, reconocido compositor y músico indio, intérprete del sitar. Glass es un experimentador. Ha explorado la música de diferentes culturas y etnias como los Wixáricas en México
y todo esto le ha permitido expandir su universo sonoro más allá del orden de la música académica europea. De igual modo, es un gran cinéfilo, un profundo admirador del cine francés, especialmente de Jean Cocteau. De hecho, hizo una trilogía de óperas basadas en sus películas La Bella y la Bestia, Los Niños Terribles y Orfeo. En el 2001, Glass ya es el músico consagrado que conocemos hoy y es llamado por Scott Rudin, el productor de Las Horas, para que componga la música. Rudin le confiesa que antes que él ya dos compositores habían trabajado en la película, que sí quería escuchar la música que habían propuesto, a lo que Glass se opone rotundamente diciendo que ni le interesa conocer los nombres de los compositores y que necesita la película sin nada de música. Ya hoy sabemos que esos compositores eran Stephen Barrett, quien había ganado un Oscar en el 99 por Shakespeare enamorado, y Michael Nyman, que ya era conocido por su partitura del piano. Como dato curioso, Cunningham era un gran admirador de Philip Glass y durante el ejercicio de escritura de sus novelas, incluidas Las Horas, utilizaba su música. ¿A qué los invito a prestar especial atención? ¿Dónde empieza la música? ¿En qué momento la escuchamos por primera vez? Porque claramente no es casualidad y va a marcar el tono de la película. Cuando Glass ve la película sin música, percibe la complejidad de hilar las tres épocas. Virginia Woolf en 1923 escribiendo Mrs. Dalloway, Laura en 1951 leyendo la novela y Clarissa en el 2001. Glass siente que a pesar de tener este libro en común, es muy difícil percibir la película como un todo y decide que el papel de la música debe ser mantener la cohesión, ayudar a hilvanar las tres historias para que el espectador pueda transitar de forma natural entre ellas. Y esto va a empezar a suceder muy pronto con el segundo tema que escuchamos, donde el piano es el gran protagonista. A partir de este momento inicia nuestro lado B, donde profundizamos en el análisis de la película y su música. Para aquellos que no han visto The Hours, queremos advertirles que este lado incluye muchísimos spoilers. La película inicia con la recreación del suicidio de Virginia Woolf, quien se ahogó con los bolsillos llenos de piedras en el río Ouse, cerca de su casa. Aquí vale la pena recordar que a Cunningham le parecía injusto que el suicidio de la autora terminara definiendo su vida, como si ésta solo pudiera entenderse a través de ese último acto final. Iniciar con su muerte permite que este no sea el cierre, lo último que sabemos de ella, sino que al contrario, después de verla entregarse a la corriente del río, escena que es grabada con un cierto eco al cuadro de Ofelia, personaje de William Shakespeare, pintado por John Everett Millais en 1852, la veremos despertarse en su habitación. Este inicio permite también introducir el tema de la muerte que estará presente en las tres historias. Los primeros minutos nos presentarán a las tres protagonistas despertando a enfrentar el día en que las vamos a observar. Tres mujeres viviendo en épocas y espacios muy diferentes, pero unidas en las pruebas emocionales que enfrentan. Lo primero que escuchamos es The Poet Acts, una pieza muy emotiva con protagonismo de las cuerdas, especialmente el violonchelo, y que marca el carácter melancólico de toda la película. Philip Glass, en una entrevista, habla de cómo la imagen de Virginia Woolf entrando en el río le dio la inspiración clave para darle el tono a la música. De hecho, es Virginia Woolf y sus reflexiones en torno a la vida, a la cotidianidad, a las decisiones y sus efectos, a la posibilidad de elegir qué vida vivir e incluso la posibilidad de morir, la que va a impregnar nuestras tres historias. Hablamos de la complejidad que encontró Glass en entrelazar las historias en esos primeros minutos de la película, en que vemos la cotidianidad de una mañana de nuestras tres protagonistas. Y aunque hay algunos elementos comunes, sus reflejos, las flores, los relojes, las rutinas similares, la que nos va a ayudar a relacionar la historia es la música. ¿Cómo lo hace? Para mí de una forma muy simple pero maravillosa, y es que la pieza, que por cierto recibe el nombre de Morning Passage o Momentos Matutinos, inicia y finaliza con la secuencia. Por otro lado, la música tiene momentos donde se adhiere, por decirlo de alguna forma, a los sonidos del ambiente, como por ejemplo el sonido de las cuerdas sobre el sonido del metro en Nueva York, o cuando suenan los relojes en cada casa, donde hay una especie de trémolo con el piano, es decir, unas notas que se repiten rápidamente generando como un tintineo. Por otro lado, la música también se va intensificando a medida que avanza la mañana, dándole un mayor ritmo a las imágenes. Por ejemplo, cuando Clarissa abre la cortina, como marcando el impulso del día que comienza.
Estos tres elementos, el inicio y final del tema musical, subrayar el sonido ambiental y marcar el ritmo, hace que inconscientemente relacionemos las imágenes como parte de un todo. Lo que parecería ser un día normal en la vida de estas mujeres no lo es tanto. Las tres enfrentan visitas, situaciones, acontecimientos que van a poner en evidencia sus fisuras internas. En el caso de Virginia, ella se encuentra lejos de Londres, la ciudad donde normalmente debería estar viviendo. Entendemos, gracias a conversaciones con su marido, que esto se debe a que ha tenido una crisis. Alejarla de la ciudad tiene como fin estabilizarla. Virginia vive esto con dificultad. Por un lado, entiende que toque hacerlo, pero extraña su vida citadina y sus amigos. Su hermana va a venir a visitarla, y aunque esto le produce gran emoción, también la estresa profundamente, sobre todo por las dificultades que encuentra para ser una ama de casa tradicional. Esto lo vemos en la manera en que se complica para darle órdenes a las mujeres que están a su servicio. Su torpeza, la angustia, la sensación de ser inadecuada, se materializan en las órdenes absurdas y contradictorias que da, como mandar a la empleada que debe preparar la comida para su hermana y sobrinos a comprar unos dulces en la ciudad. Virginia sabe que no lo hace bien, y si tuviera dudas al respecto, los comentarios sobre ella que alcanzó a oír a hurtadillas se lo confirman. Esa desconexión con su entorno y las expectativas que podría haber sobre una mujer de esa época, que aunque Leonard, su marido, no ejerza sobre ella, están latentes. Se materializan aún más en escenas como en la que sus sobrinos se burlan de esa tía excéntrica que parece loca, cuando se queda estática, murmurando palabras ininteligibles, cuando en realidad lo que está sucediendo es que se encuentra inmersa en el proceso creativo de escribir Mrs. Dalloway. Además de ser una mujer creativa, diferente, se insinúa también en una escena de acercamiento con su hermana una homosexualidad latente, algo que aparece en varias de las biografías sobre esta escritora británica y que acrecienta esta sensación de no encajar en lo que se espera de una mujer en la sociedad inglesa de los inicios del siglo pasado. Laura, ama de casa en los 50, tampoco logra encajar en su entorno. Tiene un hijo pequeño al que debe cuidar, está embarazada, y ese día que vemos, se prepara para celebrarle el cumpleaños a su marido. Toda la tensión que vive Virginia en su proceso creativo parece desplazarse en Laura, la hechura del pastel de cumpleaños, que pone en evidencia los esfuerzos de ella por intentar cumplir con el rol que se le impone, hacer el pastel perfecto, sin lograrlo. La vemos moverse en esa casa típica de suburbio, en su amplia cocina, el sueño americano hecho realidad, como una especie de fantasma. Su marido y su hijo la quieren, y sin embargo Laura no puede conectar con ese amor. Los momentos de mayor intensidad son en los que se sumerge en la lectura de la novela de Woolf, en donde encuentra resonancias con su propia vida. Laura también recibe una visita, la de una amiga que le habla como si no fuera la gran cosa, de una operación que va a realizarse de la que no le ha hablado a su marido. Percibimos el mundo femenino desconectado del masculino, y gracias a la escena del beso entre las dos, se insinúa, como en el caso de Virginia, una homosexualidad latente que no es posible explorar. Clarissa, la neoyorquina del año 2000, parece haberlo superado todo. Se ve liberada económica y sexualmente. Vive con su pareja, otra mujer. Lo que era latente en las otras, aquí se puede vivir abiertamente, y sin embargo en los primeros minutos la vemos fingir que duerme cuando su pareja llega en la madrugada a acostarse junto a ella. Clarissa parece preferir ignorar la situación, callar para no romper el equilibrio que ha construido. Esto también se hace visible con la visita del exnovio de su amigo poeta al que desea homenajear. La conversación revela las cargas de Clarissa. Ella ha decidido ser el soporte, la única que entiende a Richard, ese poeta incomprendido, ahora enfermo de SIDA, quien fuera su pareja durante un corto momento en la juventud. Desea celebrarlo, pero también, de cierta manera, atarlo contra su voluntad a la vida, a su amor. Virginia y Laura buscan encajar sin éxito en una cotidianidad que les es ajena. Clarissa parece querer doblegarla a su antojo, organizarla para que se preserve el frágil equilibrio donde puede sentirse tranquila. Para las tres, son visibles las fisuras que llegan a tambalearlo todo. A mí me gusta pensar la música de Glass como una metáfora de la película. La música son estructuras repetitivas que parecen simples, pero tienen unas pequeñas variaciones que la enriquecen y la vuelven más compleja. Como en Las Horas, donde un día aparentemente normal tiene estas pequeñas variaciones que cambian toda una vida. El tema de la muerte, enunciado desde el inicio,
aparece en las tres historias. Virginia tiene una epifanía creativa. En la novela que escribe, alguien debe morir para que los demás puedan apreciar la vida. Un poco de contexto. En su novela, Septimus, un veterano de guerra, se suicida. Mrs. Dalloway recibe la noticia en medio de la fiesta y aunque no es cercano a él, entendemos, debido a las repercusiones de ese suicidio en ella, que la idea de morir por cuenta propia no le es del todo ajena. En la película, esta reflexión, gracias a la introducción del suicidio de Wolf al principio, toma otra dimensión y se transforma en un adelanto de su propia muerte, cuando la enfermedad mental la esté sumergiendo en una nueva crisis que le impedirá lo que considera más sagrado, escribir, y de la que no se cree capaz de salir. Laura toma también la decisión de morir. El libro de Virginia Woolf parece abrirle esa posibilidad. Ni el amor de su hijo que la mira con ojos suplicantes, ni contener una nueva vida parece detenerla. La escena en la que Laura está decidida a morir tiene ecos diversos con la muerte de Woolf. El agua inunda de manera metafórica la habitación del hotel, y sin embargo, ese sumergirse en la idea de la muerte la devuelve a la vida y le brinda la comprensión que le faltaba, como entenderemos más adelante. No quiere morir, sino dejar esa vida que literalmente la asfixia y la hace desear dejar de existir. Es la mujer que decide abandonar a su familia, la paria mayor, el monstruo, como se dirá de ella en una escena posterior. Clarissa no piensa en la muerte, pero como en Mrs. Dalloway, un suicidio la hará recapacitar sobre su propia existencia. En este caso, es el de Richard, que sucederá frente a ella. Me parece que aquí se toca uno de los puntos centrales de esta historia. No podemos obligar a nadie a vivir o a estar atrapado en una existencia que ya no desea. No lo pudo hacer Leonard, a pesar de su apoyo incondicional a Virginia. No lo logra ni el hijo ni el marido con Laura. Richard no se hunde en unas aguas profundas, sino que al lanzarse por la ventana parece escapar, huir. La revelación de que él es el hijo de Laura, el que fue abandonado por ella, termina por conectar la vida de esas dos mujeres distantes en el tiempo e impide que seamos más duros con esa madre que necesitó alejarse para poder seguir viviendo. En las tres historias, la idea de que el amor de los demás no es suficiente para salvarnos está presente. Glass ha sido criticado por la reutilización de algunos temas creados para otros de sus trabajos. Este es el caso de Metamorfosis 2, pieza contenida en su álbum Solo Piano de 1988, inspirada en la Metamorfosis de Kafka y que fue usada en 1989 en la película La Delgada Línea Roja, con una nueva versión para cuerdas. En las horas, vuelve a utilizarla para acompañar el camino de Clarissa y Richard. El tema suena en una primera instancia cuando Clarissa está hablando de él en la floristería, se dirige a visitarlo a su apartamento y él la ve desde la ventana. Es una música con mucha contención, con una aparente calma, pero que realmente nos está vaticinando algo. El tema lo escuchamos nuevamente cuando Clarissa retorna al apartamento, encontrando a Richard en una profunda crisis. La supuesta calma se rompe y él, agotado por el peso de cargar su vida, salta por la ventana. En ese instante escuchamos una bellísima variación en el piano que intensifica el momento tan doloroso que vemos en pantalla. El impacto de este momento cinematográfico ha sido tal que desde ahí la pieza se conoce en nuevas grabaciones como Metamorfosis 2 Escape. Esto no fue lo único que rehusó Glass. En la escena que Laura decide hacer el pastel de cumpleaños, suena una música que empieza exactamente igual al tema Protest de su ópera Satyagraha de 1980. Sin embargo, toma otro camino creativo. Frente a estas críticas de, entre comillas, reciclar temas, a mí me gusta el argumento de Glass sobre la importancia de explorar todos los caminos posibles de la música. Es decir, cuando un músico compone un tema y lo expone al mundo, deja de lado cientos de posibilidades, cientos de caminos creativos que pudo tomar. Glass prefiere darse la libertad de volver a su música, repensarla y crear a partir de esas semillas nuevas piezas. Para cerrar, diría que la película, como la obra en la que se inspira, es una invitación a la empatía. Ignoramos las luchas internas que otros enfrentan. El deseo de morir puede estar relacionado con diversos factores. Escapa a la razón y al amor. Cada búsqueda personal es también única
Y el desafío personal más profundo es encontrar cuáles serían esas fisuras que se abren paso en nuestra cotidianidad a las que deberíamos prestarles mucha más atención. Gracias por escucharnos. Somos Diana Ospina Obando y Erika Acuña y juntas somos Haz de Guía. Síguenos en las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales @hazdeguía podcast.